Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Rompiéndola, Deshazte tu desmadre. Vean, una pregunta recurrente que me hacen cuando estamos haciendo o dando el proceso de coaching, varios me preguntan, oiga, coach, ¿y cómo me comunico? ¿No? Y al final, digo, hemos platicado en muchas otras sesiones que el desmadre está en la comunicación, principalmente, ¿no? Cuando hablamos de esta gestión de las relaciones, cualquiera que sea, ¿no? En pareja, con tus hijos, con tu familia, en el trabajo, con desconocidos, en los equipos, deportes, etcétera, etcétera, ¿no? Y la comunicación es sumamente complicada, muy interesante, complicada, así como también diría es sumamente sencillo, ¿no? Cuando digo sencillo es que eh, nos enseñan a pseudocomunicarnos, ¿no? Que ahí habría que hacer un paréntesis o una señalización específica de cómo nos enseñan a comunicarnos, ¿no? Y habría que definir, empezar definiendo qué es comunicación y seguramente cada uno de nosotros tiene un concepto distinto, no sé qué tan lejano, sin embargo sí distinto, con ciertos factores comunes, ¿no? De qué es comunicarse o qué es la comunicación. Yo lo rápido comenzaría con eso diciendo, pues bueno, es la manera, formas, ¿no? Que existen en el ser humano y en cualquier ser vivo, me atrevería a decir, digo, que también, digamos, los animales se comunican, ¿no? Sabemos que se comunican, y es la forma, la manera en que tú expresas, ¿no? Quieres expresar algo o expresas algo para darle algún sentido, algún concepto que tiene algún objetivo, que tiene alguna idea y que quieres hacerlo llegar a otros, ¿no? A otras personas, a otras audiencias, ¿no? A otros lados, ¿no? Entonces, de manera general y muy genérica, digamos, ese sería mi conceptualización de la comunicación. Ahora bien, ese, digamos, es el qué, ¿no? ¿Qué es comunicación? Ahora viene cómo comunicamos, ¿no? Cómo nos comunicamos. Y ahí es donde está el desmadre, ¿no? Ahí es donde está el punto crucial. Porque realmente nadie nos enseña cómo comunicarnos, ¿no? Y cuando digo nadie, me refiero principalmente a hablando en casa, ¿no? O sea, en casa cuando hay un recién nacido, ¿no? Y viene todo su proceso en un hogar, ¿no? De educación, no estoy hablando de las escuelas, o estoy hablando de en casa, pues donde el recién nacido, la bebé, el bebé empiezan a interactuar con los padres, ¿no? Con la familia, con los que tenga interacción en ese momento y empieza a escuchar, ¿no? Empieza a escuchar o empieza a ver, ¿no? Cómo se expresan. Él empieza también a comunicarse, ¿no? Mediante las formas que él conoce o puede, ¿no? O ve, etcétera, ¿no? Puede expresar algo cuando tiene hambre, cuando le duele algo, cuando necesita algo, ¿no? Que tal vez ya hay que cambiarle el pañal, ¿no? Entonces empieza también a expresar y entonces empieza esta programación, ¿no? Y ahí es donde hablamos de programación. Y va escuchando y va aprendiendo, digamos, va aprendiendo principalmente con lo que va viendo, con lo que va escuchando, con lo que va interactuando, ¿no? Con lo que va tocando, en fin, diversas formas. Y específicamente la comunicación, pues empezamos, ¿no? Los padres de familia, madres de familia, di papá, ¿no? Di mamá, ¿no? Si estás enojado, ¿no? Y empezamos a hacer ahí varias cosas bien graciosas, la verdad es que bien graciosas. Y bueno, pues nadie nos han dado un curso, ¿no? De cómo comunicarnos como padres de madres de familia, ¿no? Estoy hablando específicamente del recién nacido, ¿no? Y entonces, pues, asumimos que le estamos enseñando a la bebé o al bebé a decir palabras, no necesariamente el cómo comunicarse, ¿no? Y bueno, ese será otro tema. Entonces, pues los seres humanos no sabemos cómo comunicarnos, ¿no? De manera general, digo, salvo aquellos que tienen su especialidad y maestría en comunicación, o son comunicadores, comunicólogos, o queramos decirle, aquellos que trabajen alrededor de estos medios, ¿no? Supuestamente deberían de tener este conocimiento o esta habilidad desarrollada, cómo comunicarse. Pero son los menos, ¿no? ¿Estarás de acuerdo conmigo? Que son los menos. Entonces, regresando a la pregunta de cómo me comunico, ¿no? Les doy algunos tips respecto a la comunicación y déjenme enfocar
esta parte a dos sentidos, ¿no? Dos guías. Uno, respecto a la pareja, que hemos estado hablando mucho, que es donde tenemos nosotros más audiencia ahorita. Y dos, respecto a los hijos, ¿no? Cualquier edad, déjame hablar a los hijos, ¿no? Incluso hasta si ya eres grande y tu papá, mamá ya son personas, digamos, mayores, pues solamente tienen un estilo y una forma de comunicarse, ¿no? Contigo y tú la tienes. Entonces, yo lo primero que te recomendaría en cómo comunicarse, pues primero es qué es lo que quieres transmitir, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la idea o el concepto? ¿Y qué es lo que quieres transmitir? ¿No? Esa sería una primera parte. Y cuando digo, en este sentido, ¿cómo lo puedes hacer? Pues es lo que estás pensando o lo que estás sintiendo, ¿no? En ese momento viene a tu cerebro o a tus emociones algo que quieres expresar y que quieres decirle a otra persona, expresarle a otra persona eh, con el fin que sea, ¿no? Cualquiera que sea, estás enojado, si estás feliz, si es un mensaje, un anuncio parroquial, ¿no? Lo que sea, lo que sea. Entonces, ese es como, digamos, el inicio, ¿no? Entonces, primero es, ¿qué es lo que quieres transmitir, ¿no? ¿Por qué? Porque regularmente pasa que cuando hablamos, y ese es, creo, el primer error desde mi punto de vista, donde empieza el caos, empieza la madre esta, donde confundimos y todo eso. O sea, el primer error es que asumimos que la otra persona entiende o le queda claro el objetivo o el concepto por el cual nosotros dijimos o expresamos algo, ¿no? ¿Qué tal? Complicado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si tú, rápido algún ejemplo, si tú lo que le quieres decir a tu pareja, voy a hablar a tu pareja, si tú tal vez estás molesto por algo, ¿no? Estás molesto por algo que pasó con tu pareja, ¿no? Que ella o él hicieron, ¿no? Y entonces tú le quieres expresar esa molestia, ¿no? O sea, le quieres decir algo. Entonces ahí yo diría, primer paso, ¿cuál es el objetivo de lo que quieres comunicar, de lo que quieres expresar? Y puede haber diferentes objetivos. Uno, y el más común, reclamar, ¿no? Entonces, bueno, pues si tu objetivo es reclamar, pues creo que la comunicación o ese mensaje tal vez no sea lo más positivo posible, ¿no? O sea, que va a estar reclamando algo, ¿no? Ya reclamar algo ya trae una connotación negativa. Puede haber un segundo objetivo que puedas decirle, oye, pues lo que quiero expresarle es esto, mi molestia, con el objetivo de que no lo vuelva a hacer, ¿no? Ok, ese pudiera ser otro objetivo. Un tercer objetivo pudiera ser, no, simplemente le quiero hacer denotar que no me pareció lo que hizo, ¿no? O sea, que me lastimó, que me hizo daño, o que no me latió, no me late lo que hizo, lo que dijo, ¿no? Y así cualquier otro objetivo. Entonces, primero deberías de tener claro ese objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres o por qué le quieres transmitir? ¿Para qué le quieres transmitir esto? Teniéndolo claro, o sea, cuando ya tienes esa claridad, viene algo que le llamamos el cómo lo quieres expresar, cómo lo quieres señalar, cómo lo quieres comunicar, ¿no? O sea, cómo. Y aquí es donde viene este pequeño, grande ingrediente de la forma de la expresión, ¿no? Porque una cosa es expresarlo y dices, estoy enojado, estoy encabronado, y pinche cara, jodida, y esto, y pum, ¿no? Esa es la forma en que lo estás expresando. Esta forma de expresarlo es sumamente sensible y delicada, ¿no? Y diría, tiene un 80% de gran impacto en el tema de la comunicación y es donde puedes llegar a ser asertivo o no con tu forma de comunicarlo y con el objetivo que tienes de comunicar, ¿no? Entonces, regresando al ejemplo de que tú le quieres decir o expresar a tu pareja algo, ¿no? Algo que estás molesto por algo. Entonces, primero, tener claro el objetivo, ya lo tienes claro. Segundo, ¿cómo lo vas a expresar? ¿Cómo lo vas a decir? Si en automático tú se lo quieres decir en un momento que estás con una emoción de enojo, de tristeza o alguna emoción negativa, pues en automático el mensaje, por mucho
que tengas razón, por mucho que tengas claro el objetivo, lo que tú quieras, ¿no? Del qué y que es algo que quieres comunicar y es algo que quieres decir y que consideras relevante, importante, cuando comuniques esto en tu cómo lo estás comunicando, pues ahí es donde va a valer madre o puede ser asertivo, ¿no? O sea, no hay más, ¿no? O sea, o eres asertivo o valió madre, ¿no? Y cuando digo valió madre, déjame hablar de esto, que regularmente pasa en más del 90% de las ocasiones, sobre todo cuando estamos hablando de pareja y o de hijos, ¿no? Cuando hablas con tu hija, hijo, eh, pues el cómo lo dices es lo que genera molestias, lo que genera peleas, lo que genera malentendidos, genera conflictos, genera resentimientos, etcétera, etcétera. No, por ahí hay una frase trillada que dice que hay cosas que no regresan en la vida y una de ellas son las palabras que decimos, ¿no? Entonces, y sí, creo que lo que le dices a alguien y cuando esa persona lo sintió y lo hirió y le molestó, le pesó, etcétera, pues ya no se olvida. Pidas los perdones que pidas, ahí se quedó, ya lo dijiste, ya lo expresaste, ya eso no regresa, ¿no? O sea, no hay manera de regresar, borrar y corregir. Ya no, ya lo dijiste, ya lo expresaste, chingó a su madre. Ahora bien, entonces, el cómo lo quieres decir, es donde está la parte, insisto, más importante. Entonces, si tú estás molesto por algo con tu pareja, ¿no? Con tus hijas, hijos, y quieres expresar algo, ya tienes el concepto de por qué y para qué lo quieres expresar. Piensa en cómo lo quieres expresar, ¿no? ¿Cómo lo quieres expresar? Es el segundo punto. Y el tercero es en qué momento lo quieres expresar, ¿no? Y ahí hablo del medio, el lugar, el momento en que lo vas a expresar, perdón. Entonces, estos son los tres ingredientes. Ahora, el tercero también es sumamente importante, ¿no? Porque si tú lo estás expresando, lo estás comunicando en un momento tenso, en un lugar complicado, en alguna situación que realmente no se presta que toques ese tema, en fin, puedes complicarlo de más de lo que inicialmente era o lo que inicialmente tenías pensado que pudiera ser, ¿no? Entonces, debes de cuidar estos tres puntos. Uno, qué es lo que quieres comunicar y para qué, ¿no? O sea, el concepto, darte el concepto de lo que quieres comunicar. Dos, cómo lo quieres comunicar, cómo lo vas a expresar, ¿no? O sea, con qué connotación, con qué caras, con qué tono de voz, cómo vas a transmitir el mensaje y cómo te vas a asegurar que el mensaje sea recibido, digamos, correctamente o asertivamente. Y tres, el entorno, el momento, la situación en que lo vas a hacer o comunicar. Hay muchas situaciones donde de verdad te dicen, aquí no es el momento, güey, ¿no? O sea, aquí no le digas esto porque si le dices ahora esto va a reventar, ¿no? Va a reventar. Y regularmente, regularmente, cuando hablamos de que quieres comunicar algo importante a tu pareja, regularmente es porque le quieres hacer saber algo que tal vez no te gusta, que te incomoda, que te tiene molesto, etcétera, etcétera. Y regularmente lo hacemos en la peor situación, en el peor momento, de la peor forma, de la peor manera, y entonces se vuelve un pinche caos. Y entonces viene este tema que muchos dicen, es que contigo no se puede hablar, ¿no? Lo han escuchado, seguramente lo han escuchado. Es que contigo no se puede hablar. Los hijos también, ¿no? Cuando viene un hijo o una hija y quiere hablar contigo y selecciona el peor momento, no tiene claro el objetivo y entonces pues, te acaba expresando, pidiendo algo en el mensaje y tú no lo entendiste bien, te molestas, no estabas dispuesto a escuchar, etcétera, etcétera, y entonces se hizo un caos y tu hija, tu hijo te dice, papá, mamá, es que contigo no se puede hablar, no se puede hablar. Y cuando ya escuchamos este tipo de frases de es que contigo no se puede hablar, lo que empieza a pasar en las parejas, ¿no? En estas relaciones con los hijos, las hijas, pues es que empiezan
consciente, inconsciente, vengativamente, también me atrevería a decir eso, a cerrar las puertas un poco de la comunicación, ¿no? Donde dicen, no, es que con mi papá no se puede hablar, ¿no? Es que con él no se puede hablar. Entonces, como no se puede hablar, pues ya no le digo cosas, ya no le expreso lo que siento, en fin, no, sucede. Con la pareja también, ¿no? No, pues es que con mi esposo no se puede hablar, ¿no? No está abierto a la escucha, no me entiende, entonces ya no hablo, ¿no? Ya mejor no digo nada, estoy cansado, estoy cansada de hablar, de decir, de expresar, etcétera, etcétera. Y entonces la comunicación se empieza a ir para abajo, ¿no? Para abajo, para abajo, para abajo. Y este es uno de los principales factores por lo cual las relaciones valen más, ¿no? Por el tan sencillo tema de un error en la comunicación. Entonces, te dejo estos tips para que empieces a evaluar qué es lo que necesitas modificar, ¿no? En tu comunicación hacia tus hijos, hijas, hacia tu pareja y que puedas avanzar, ¿no? Ahora, pues claro está, mi mensaje es, vente con nosotros, te ayudamos en un proceso de coaching, te guiamos en este proceso de comunicación y que tú puedas tomar la mejor decisión en respecto a lo que hay alrededor tuyo con las relaciones de pareja, con tus hijos, en fin, con lo que tú quieras. Comunicación asertiva. Eso es comunicación asertiva. Nos vemos pronto. Cuídate mucho. Hablamos. Bye.